Hola, buenas noches. Gracias por estar acá, viéndonos por esta transmisión. Esto es una actividad de uno de los ministerios de nuestra comunidad Paz, que se llama Paz Empresarial, el cual se dedica a darle apoyo espiritual, profesional y personal a nuestros empresarios. Hoy le damos la bienvenida al gran consejero profesional Alex Grant, a don Rafael Garita y a Jessica Rojas, que nos vienen a dar un testimonio de cómo Dios nos ayuda siempre. Bienvenido, Alex. Gracias, Clemencia. Y gracias a nuestros amigos por estar dispuestos a venir y compartirnos hoy un poco de su experiencia y de su vivencia en el último año aproximadamente. Un poco a la luz de esto que hemos llamado las pérdidas de Job y su promoción. Inspirados un poco en la historia de Job, que como todos conocemos, es la historia de un hombre de Dios que la palabra lo describe como perfecto a los ojos de Dios. Y sin embargo, Satanás o el enemigo reta a Dios y lo quiere tomar para probar su corazón. Sabemos que una de las cosas fascinantes de la historia de Job es que Job era un hombre que se relacionaba con Dios desde el Dios de la ley, el temor al castigo, ¿no? Y al final de la historia, el Job del final de la historia es otro. Así que inspirado un poco en Job y en su experiencia, queremos hoy aprender un poco de la experiencia de ustedes y a ver si encontramos algunas similitudes. La palabra de Dios nos dice en Job 1:21 que Job, al ser probado inicialmente, dijo las siguientes palabras. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Es extraordinario porque muchas veces estas pruebas sacan lo mejor y a veces lo peor de nosotros. Y no es cualquier persona la que puede alabar a Dios en medio de las vicisitudes y las dificultades. De nuevo les damos la bienvenida y vamos directamente a lo que vinimos. Y quiero preguntarles, ¿ustedes han vivido una experiencia de importantes pérdidas y restauraciones como Job en la Biblia? ¿Cómo eran Rafael y Jessica antes de las pruebas? Bueno, empiezo yo contándoles y poniendo como en tiempos y demás. Antes del 2016, nuestra vida era una vida que no tenía prácticamente ninguna necesidad, no teníamos ningún límite económico. Yo trabajaba para una empresa de software internacional y prácticamente tenía un buen puesto y mi estilo de vida era muy bueno. Y además, poniendo esa parte, que es la parte económica, pertenecíamos a un grupo en el cual teníamos un estatus, ¿verdad? Un estatus en el grupo religioso. Y entonces teníamos un montón de amigos, teníamos por veintitantos años que teníamos de casados, teníamos actividades todas las semanas con nuestros amigos, llamadas, salidas, una vida social increíble y además dos hijas que estábamos criando y que desde pequeñas las tratamos de criar en el Evangelio y con principios y demás. Y bueno, esa era nuestra vida antes de ese momento. Se podía decir que éramos una familia ejemplar para cualquiera. Y era lo que nos decían, nos invitaban a todo lado porque éramos la familia ejemplar, en todo sentido. Y la verdad es que al final de cuentas, eso era lo que ocurría con nosotros. Y Jessica, no sé si quieres acotar algo más en ese sentido de cómo eras antes de toda esta vivencia que nos van a compartir hoy. Sí, nosotros pues antes de como lo compartía Rafa, éramos como esa familia unida donde teníamos a las dos hijas pequeñas y peloteritas, ¿verdad? Donde andaban, ocupaban algo, ellas siempre andaban, entonces nosotros las apoyábamos mucho en la escuela y actividades y demás. Compartíamos mucho con familias. En ese entonces yo era muy dependiente de él, de Dios, pero dependía mucho de él. Daba las cosas como por un hecho,
porque todo estaba resuelto económicamente, no me tenía que preocupar por nada, todo estaba hecho, aún siendo creyente, y muchas veces nos vemos obviamente en eso, ¿verdad? Cambiando la mirada de Cristo y poniéndola en las cosas materiales o en lo demás, donde realmente no había necesidad alguna, y hasta que llegó el problema, no, nosotros lo vemos ahora como la bendición, y cuesta mucho porque en el momento de pasarla, pues, como decías ahora, alabar a Dios en ese momento y dar gracias no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Pero hasta ese momento todo marchaba perfecto, o sea, felices, vivíamos al día, dando las cosas por un hecho, hasta que llega la bendición. Y bueno, esta bendición de la que nos hablas, sin duda, ahora en retrospectiva la vemos como una bendición, pero en su momento fue una prueba. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió o lo que aconteció que hizo que todo cambiara de repente? En 2016, teniendo, como le digo, la vida resuelta y sin ningún problema, por esas cosas en las que uno se cree autosuficiente, venían mi trabajo, parte de mi trabajo era ayudar a empresas que estaban a punto de quebrar, negocios, y ayudarlos a salir adelante. Entonces, muchas personas me decían a mí, ¿y por qué usted no monta su propio negocio? Y yo tenía claro que no iba por ahí. Sin embargo, un día me la creí y dije, ¿por qué no? Agarramos todo lo que teníamos y montamos un negocio que fue, como decir, la respuesta de Dios, porque hasta así lo veíamos, a un proyecto que teníamos. Bueno, el negocio empezó a caminar y lo primero que absorbió fue el tiempo de nosotros. Para ponerlo claro, de estar tranquilos en la casa trabajando y toda la cosa, teníamos un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, no podíamos comer y todo eso porque había que atender el negocio, en ese momento era la prioridad. ¿En qué consistía el negocio para los que no los conocen y no conocen a qué se dedicaban? Era una sala de belleza, sí. Y parte de lo que ocurre ahí es que, curiosamente, el negocio empieza a ser exitoso. Y nosotros entonces cada vez nos metemos más, pero en ese momento en lo que nosotros nos metemos en el trabajo también, empezamos, sin alejarnos de nuestra relación con Dios, a alejarnos un poquito de las personas con las que normalmente, porque ya no había el tiempo, nos relacionábamos. Entonces empezamos a crear una soledad o nos empezamos a apartar. Ese era prácticamente, ahí fue donde empezó todo, la caída. Okay. Y esa caída, ¿cuál dirían ustedes que fue el momento de inflexión donde ustedes dijeron, en este momento hay un giro en la historia y todo cambió para siempre? Ya en ese momento pues no teníamos paz, era un anhelo del negocio, era un anhelo mío, y yo le decía a él, si has levantado negocios y has hecho cosas, ¿por qué no algo propio? Tengamos algo propio. Y él, no. Y yo, sí, no, pero porfa, hagámosle esto. Y no, ¿verdad? Bueno, ahí al final se dio, y ya cuando logramos levantar el negocio y todo perfecto, el lugar lindísimo, clientes y todo, en un pronto a otro comenzó a bajar. Pero así de la noche a la mañana comenzó a bajar económicamente, ya no podíamos sostenerlo. Yo no dormía, o sea, literalmente no dormía, pasaba noches en vela pensando en cómo vamos a hacer, cómo vamos a pagar. Viene un recibo, viene un proveedor, viene una cosa, y ya no había paz, o sea, ya no había forma de poderlo sostener una vez más. Ya no podíamos, la parte de la presión de las chicas, ellas ya en ese momento pues llegaban y nos ayudaban ciertos días, entonces se quedaban con nosotros y pasábamos todo el día prácticamente en el negocio. Pero ya en ese momento que vimos que ya no hay paz y dijimos, ya no, o sea, no se puede. No había esa felicidad, ese entusiasmo desde el primer momento. Tratamos de levantarlo, de sostenerlo hasta donde no más, y es donde Dios nos dice, hasta aquí, ya no podíamos más. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué termina todo? Todo termina en que un día X, yo no estoy en el negocio y llegan y sacan a mi esposa del negocio con abogados. Y ¿quiénes la sacan? Una especie de socios que teníamos, ¿verdad? Que
lo que hicieron fue hacer valer las deudas del local y todo este tipo de cosas, pero el tema es que durante toda mi vida yo fui súper protector de mis hijas y de mi esposa. O sea, yo no permitía bajo ninguna circunstancia que nada les faltara ni les pasara. Yo tenía un dicho, y un dicho muy malo, y era, no se preocupen de lo que yo no me preocupo. Entonces decía yo, vamos a la playa, y Jessy me decía, hay plata, y yo, tranquila, no se preocupen de lo que yo no me preocupo. Yo sabía que tenía plata en la cuenta, entonces nos íbamos una semana para la playa, porque yo podía trabajar, hacer teletrabajo allá en el 2016. Y eso después empezó, todas esas palabras empezaron a volverse contra mí, porque era de todo lo que yo les decía a ellos, no se preocupen, llegó un punto en que todo se derrumbó, como dice la canción, ¿verdad? Ese día yo no estoy ahí y me llama Jessy y me dice, me están sacando del local con abogados y tengo que entregar todo, no nos dejaron ni siquiera sacar nuestras cosas personales. Y yo sin estar ahí, Superman no estaba para defender a mi familia, mis hijas ahí, ¿qué hacemos? Y entonces en ese momento, bueno, pues salimos de tener un ingreso, hablando así como de por lo menos 1 millón de colones diarios en ventas, a quedarte sin ni un 5 y con deudas muy grandes de un día a otro. Pero el problema no fue ahí. Dios estaba trabajando con eso porque adicional a eso, ese día nos encontramos con que estábamos completamente solos. No, los amigos que teníamos no estaban. Yo llamaba a mis amigos para tomarme un café porque necesitaba hablar con alguien por lo menos y me decía Jessy, llame a tal para que tome un café y nadie podía. Curiosamente, yo no necesitaba plata, lo que necesitaba era alguien que estuviera ahí, pero la gente seguro confundía eso y nos encontramos completamente solos y sin nada. Y adicional, ya mis hijas diciendo, o sea, todo lo que nos enseñaron, como que dónde quedó y empezaron a revelarse. Entonces, ay Dios mío. O sea, entonces como que, tal vez recapitulando, fueron múltiples pérdidas las que se dieron simultáneamente, como una especie de bola de nieve. El negocio, la red de apoyo en los amigos y en algún momento como tal vez la credibilidad en esa comunidad de fe a la que ustedes pertenecían y hubo como un cierto desencanto. sí, y sobre todo, creo que Jessy va a concordar conmigo con esto, porque lo que usted mencionaba al principio, nosotros fuimos educados bíblicamente a que Dios era un Dios castigador. Entonces, todo lo que nos ocurría era consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces, cuando oímos eso, hasta llegamos a pensar ¿qué pasó con Dios? O sea, ¿qué hicimos? Pero no había una respuesta, porque no había una respuesta, porque si era la parte económica, pues sos un mal administrador, pero ya cuando te tocan la salud, te tocan la familia, te tocan los amigos, y usted dice, no, esto se está cayendo, y entonces no tenés una respuesta. Y Dios en ese momento no nos respondía inmediatamente como solía hacerlo antes. Y eso... ¿Qué sintieron y qué pensaron en ese momento? En ese momento fue mucha soledad. La verdad que para mí fue verme sola, verme agotada. Dios no estaba ahí y lloraba y pataleé y de todo, ¿verdad? Pero yo decía, ¿qué está pasando? Es una y otra y otra y otra. En ese momento fue vernos solos. Entonces, ¿dónde están esas personas con los que compartimos por más de 20 años? Y ni una llamada, como dice Rafa, no necesitábamos como de, tome. Obviamente la situación económica sí era real, o sea, sí debíamos dinero y no teníamos nada, pero era como el apapacho, ¿verdad? Como que alguien te escuche, todo va a salir bien, vamos a tomarnos un café, sin decir nada. En ese momento fue mucha soledad, la verdad que en lo personal fue eso. Sí. Y lamentablemente esa familia ejemplar, que estoy seguro que la gente decía, dejó de ser ejemplar, entonces ya no servía de nada. O sea, ya no era un ejemplo, y como no era un ejemplo, entonces lo que hicieron fue más, lo que hizo todos fue hacernos de lado. Y aquí quiero quedar claro con algo, no solamente tuvo que ver en la parte de nuestro grupo religioso, en nuestro grupo en el que estábamos, sino que a nivel de negocios yo perdí tal credibilidad que yo llamaba ex clientes y les decía, oye, ¿no tenés algo? Y no, o sea,
Con vos nada, así literal, una persona llegó a decirme, con usted nada. Me dijeron que no me meta con usted y yo, ok. O sea, eso es un golpe al orgullo y para una persona que ha estado siempre como de un negocio a otro, era dolorosísimo. Como que de repente hasta se cuestionó la credibilidad de ustedes también y su reputación, ¿verdad? Por esta crisis que estaban enfrentando. Básicamente, el tema es que un día llegué con una posible cliente y le ofrecí un apoyo, un soporte, y ella cuando me escucha hablar me dice, ok, sí, perfecto, le entramos, y al día siguiente cuando la llamo me dice, mira, tengo que hablar con vos, es que pedí referencias tuyas y me dijeron que con usted ni siquiera un vaso de agua. Y yo, ok, y entonces yo me sentí mal y dije, o sea, aquí esto no es natural, hay algo que está pasando. Correcto. Ustedes habían aprendido que cuando éramos sometidos a pruebas era porque en algo habíamos fallado y estábamos siendo disciplinados o castigados por Dios. Hoy en retrospectiva, si lo contrastamos con ese versículo que leíamos al inicio de Job, donde él afirmó, Dios dio y Dios quitó, a él sea la gloria, ¿cómo comparan y contrastan esas creencias? Lo que en algún momento les había sido enseñado y lo que ahora estaban viviendo. Gratitud, verlo hoy en día es ver la gratitud, ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, que en ese momento por nuestro orgullo, por el dolor y las pérdidas que teníamos no lo veíamos. Hoy ver que Dios siempre estuvo ahí y que era necesario que yo pasara por ahí. Y darle gracias a Dios y valorar todo lo que nos da día a día. Si esto no hubiera ocurrido, si esto no hubiera pasado, si mi vida hubiera seguido exactamente igual y hubiera estado en el mismo lugar donde estaba, no hubiera tenido la gloriosa, y digo gloriosa, oportunidad que tuve un día de llegar a la Comu. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque empezaron a pasar ciertas cosas a lo largo del camino donde nos encontramos solos y entonces tuvimos que ver cómo salíamos adelante. Y creo que no hay ningún problema en contarlo ahora. Jessie tuvo que ir a limpiar casas, mis hijas a los 15 y 17 años trabajando de recepcionistas en salones de belleza, donde es un trabajo duro ya de por sí, y dijeron, vamos. Y yo, por mi parte, me puse a trabajar en una plataforma de estas de conducción, donde después de hacer grandes negocios recibía de 500 colones en 500 colones mis ingresos y había personas que me decían, es en la segunda puerta, y yo estaba en esta puerta y yo, ok, voy, mi orgullo por los suelos, al punto de que un día yo completamente despedazado de ir a recoger a Jessie a su trabajo, le dije, creo que te equivocaste de haberte casado conmigo, porque algo que pasó fue que yo me creí algo que nos dijo la persona que nos guiaba espiritualmente, y fue que nos teníamos que separar porque yo iba a llevar a mi esposa a la ruina más allá. Y yo me la creí. Y le dije, creo que usted se equivocó y voy a ver qué hago. Ese voy a ver qué hago, le voy a decir abiertamente, era, voy a ver para dónde me voy, pero usted se equivocó porque yo estoy convencido de que las lleva a la ruina. Esta mujer que tengo a la par mío, definitivamente para mí siempre ha sido la muestra del nuevo nacimiento. Y ella lo sabe, porque ese día me detuvo y me dijo, un momento, primero, yo no me casé con un perdedor. Segundo, yo no voy a perder 20 años de mi vida, o sea, no los vine a perder. Entre, coma, báñese y busque qué hacer. O sea, como un niño. Lávese la carita y siga adelante. Una mujer de armas tomar. Exactamente, o sea, no me dejó caerme. Y bueno, lo que ocurrió fue que ocupábamos entender de qué se trataba nuestra relación. En eso que le digo yo, que estaba manejando una plataforma, una noche me entra una llamada de esas y se los voy a presentar así.
un día jueves, 10 de la noche, un pelito de gato cayendo, usted deseando estar en la casa, pero ahí no, tocaba andar manejando y me entra una llamada, recojo al pasajero y el pasajero se sienta atrás, ¿verdad? Y dice, buenas noches. Y cuando me vuelve a ver me dice, Rafa, digo yo, Carlos, ¿y qué tal? Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Una persona con la que yo había trabajado en una empresa de tecnología hace 20 años. Y le digo yo, pues aquí manejando Uber y le cuento muy por encima qué ocurre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, por qué estoy manejando? Porque estoy haciendo transportes y me dice, ¿pero qué es? ¿Vas a quedarte en esto? Y le digo yo, no, no, tengo un plan con un sistema para salones de belleza que haga esto y que sea un sistema antiquiebra. Porque yo no quiero que nadie más pase por lo que yo, pero tengo una idea en la cabeza y me dice, ok, llegate a la oficina a ver en qué te puedo ayudar. Fue lo único que yo ocupé. De ese día al momento en que nos reunimos pasaron 3 meses. Pero ¿a dónde voy con esto? Que empezó Dios a restaurar poco a poco, pero había algo más que restaurar. Nos trae a la Como. Y de eso de que veníamos así como, quiero, no quiero, la que vino fue mi hija menor, que vino a Casona, y cuando yo la recogí en la noche me dice, papi, yo no quiero salir de ahí, cuando teníamos que obligarlas a ir a la iglesia, y ella me dice por su propia boca, no quiero salir de ahí. Y yo dije, ok, te doy permiso a que sigas, ya no necesitaban permiso mío, pero te doy permiso a que sigas yendo. 2 semanas después vine a ver qué era, y me acuerdo que don Ale predicó, como quieres que te traten. Nuestra vida era una vida de estar juzgando la vida de los demás. O sea, nuestro trabajo era, hay un caso, es esto, el otro, ¿qué pueden hacer? Y cuando yo oí que don Ale dijo, que una persona dijo, y ese mensaje lo recuerdo, yo decido por el amor. Yo dije, Dios, cuánto veneno había en mí. Y entonces empezaba a llorar yo como un niño. Dije, Dios, yo quiero conocer, yo tengo a Cristo en mi corazón, quiero conocer a ese Dios que de verdad ama. Y empezaron a cambiar las cosas, así como de un momento a otro, empezamos a anhelar tener ya no una relación con el jefe, sino con mi amigo. Y empezaron a cambiar las cosas. Pareciera que pasaron de una religiosidad a una relación más íntima con Dios, de escuchar muchas voces de juicio, y entre ellas las de ustedes mismos, a empezar a escuchar un susurro apacible de un Dios de gracia y de misericordia. ¿Cuál fue el canje que Dios hizo con ustedes? ¿Qué fue lo que ustedes, a qué tuvieron que renunciar ustedes para recibir lo nuevo? Renunciar a creer que yo podía sola, a que yo estaba bien, que no había ningún problema, a dejar las cosas dadas por un hecho y ver la mano de Dios. O sea, cuando yo vengo a la Como, mi hija Mónica viene a Casona y me dice, mami, hay un grupo los martes de estudio bíblico, ¿por qué no vas conmigo? Le digo, no, qué pereza. Mami, vamos, vamos. Entonces me vine con ella un martes, vengo al estudio bíblico, me quedo mientras ella está aquí, la espero y nos vamos. Y llegar al estudio, ver que es otra cosa a lo que yo estaba acostumbrada, venir a la Como y acostumbrarnos. Cuando nos recibieron fue algo impresionante, de decir sí existe el amor. Y son personas que no me conocen y nos recibieron en el parqueo, o sea, faltó poquito que nos levantaran el carro para parquearlo. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, es otra cosa a la que no estábamos acostumbrados. Ver ese amor, lo que Dios fue restaurando fue mi corazón, porque sí pasaron muchas cosas en el pasado y dolorosas, pero es decir, ya olvidé, ya perdoné, y Dios empieza a trabajar en mi vida. Y empieza a trabajar en mis hijas, empieza a trabajar en mi esposo, porque igual con una estructura de 20 años, por más de 20 años, venimos así como muy cuadraditos, ¿verdad? A que no, eso no es así, y veníamos como a escuchar y a ver qué tal, ¿verdad? Y no, y terminábamos llorando y dando gracias a Dios de ver la maravilla y el amor genuino que Dios nos brinda, ¿verdad? Y lo que es la Como, o sea, impresionante. Es un antes y obviamente un después, cómo nuestra vida comenzó a crecer. Vinieron dándose cosas, trabajos, negocios, pero era con un corazón limpio. Sí, como que Dios estaba haciendo con ustedes una cirugía de corazón abierto
Y dice por ahí también Gaby Cuevas que Dios cocina sus mejores recetas a fuego lento. Exactamente. Y a veces cuando pareciera, como un cirujano que está operando, pareciera que no está haciendo nada porque no lo escuchamos, tal vez es cuando está haciendo el trabajo más minucioso y el más delicado. Curiosamente, cuando nosotros venimos acá, venimos de esa estructura digamos, de no molestar. No, o sea, nosotros no queríamos molestar a nadie aquí porque de que escucharan la historia. No sabes, si cuando uno está en crisis, normalmente uno llega a cansar, supuestamente, con la historia de que me está pasando esto y ya al punto que la gente tal vez ya no quiere escucharte. Nosotros llegamos aquí y tomamos una decisión, o sea, venimos a recibir de Dios y a ver qué, pero cero, no venimos a pedir ningún tipo de ayuda, ni mucho menos. Y así nos presentamos. Curiosamente, Dios empieza a trabajar en nuestra vida de forma tal de que empezamos a ver que Dios es amor. Sí es cierto que lo que la Biblia dice, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá, o sea, que si usted siembra chayotes, no va a recoger manzanas, pero que eso no significa que por cada cosa que usted haga tiene un trueno cayéndole encima, ¿verdad? Porque Dios sabrá cómo cobrarse las que vamos haciendo en el camino, pero ya nosotros hasta le poníamos nombre a las caídas. Bueno, pues cuando llegamos acá y empieza Dios a restaurar, yo llego a la conclusión y digo, Dios, gracias, porque ya me devolviste la relación. Todavía no has resuelto la parte económica, pero resolviste mi relación contigo, era lo más importante. El hecho de que hasta el día de hoy podamos todas las noches y en cada comida sentarnos a comer juntos a la mesa, ya es mucho, ¿ok? Un día de esos, que si bien y otros, unos bien y otros no tan bien, ya estábamos viniendo a la Como y ahí yo creo que fue cuando yo entendí que Dios no nos estaba castigando. Ya veníamos a la Como y ocurre una situación familiar muy dura. Una de mis hijas dice que se va de la casa porque no está de acuerdo con nuestra forma de vida, o sea, con nuestras reglas. Y yo entro al baño y lo recuerdo como hoy. Yo le digo a Dios, Dios, ¿qué fue? ¿Qué hice? Decime qué fue lo que hice, porque yo las amé, yo las cuidé, nunca permití que les pasara nada, esto y el otro. ¿Por qué no pueden ser agradecidas? Solamente agradecidas, entendiendo que tienen un techo donde vivir. ¿Y por qué todo esto? Y tal vez con voz audible o sin voz audible, pero en mi mente yo sí escuché la voz de Dios que me dijo, bástate mi gracia, tranquilo, yo me encargo. Porque mi poder se perfecciona en tu tus debilidades. Sí. Yo le dije a Dios, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque ya yo no podía más. Y el poder de Dios empezó a perfeccionar porque luego de esto mi hija vuelve a la casa 2 días después, le duró el berrinche, ¿verdad? 2 días después vuelve a la casa a probar. Entonces yo le dije, si te quieres ir, hagámoslo bien. Consigamos un apartamento y esto, pues ahora más bien no sabemos cómo hacer para que salga para así, que okay, ya. levante vuelo. Pero el tema es que en ese momento yo estaba con esa situación súper complicada y entendí que era que tenía que dejar a trabajar a Dios y dejar de meter las manos. Cuando esto pasó, les cuento qué empezó a pasar. Ya para eso, el proyecto que estaba emprendiendo con mi amigo empezó a arrancar y empezaron a llamarme clientes. Jess iba a contar algo que es increíble de parte de ella, pero en una de las semanas de ayuno y oración no teníamos nada. Entonces yo lo que vine fue a poner el teléfono y yo dije, que me llame un cliente. Pues mi historia en esta parte termina en que recuperé el 100% de mis clientes y lo más increíble, yo no hice una sola llamada, todos me llamaron a mí de vuelta. Wow. Y locales donde yo había tenido un cliente, los había adquirido otra persona que ni me conocía y estamos nuevamente en esos locales. Wow. Don Ale esa noche, y hay una persona que era la que nos transportaba, porque no teníamos carro, dijo, los van a llamar desde el exterior para contratar sus servicios. Y yo, ajá, pues íbamos en el carro y me entra una llamada de México y decía, Rafa, ¿todavía estás en el negocio del software? Necesitamos hablar mañana. Yo, ok.
Saliendo nomás del Eso ocurrió, servicio de y se los puedo oración y decir ayuno. con tiempos y demás. Ocurrió debajo del puente del Parque de la Paz. Y yo le dije así a Jesse, ok, vamos a ver. Bueno, pues Dios restableció la empresa, o me dio una empresa, y ahora tenemos presencia en varios países, y ya la gente me llama porque me quieren escuchar ahora hablar de negocios, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hizo conmigo fue que se llevó mis cosas a la lavandería, las metió a la lavadora y me las devolvió limpias. Y lo interesante de tu historia, de la historia de ambos, es como que Dios empezó por resetear el hogar, resetear el corazón y resetearlos a ustedes como personas y como familia, para luego resetear el proyecto y la empresa. Es que tenía que venir limpio, porque parte de eso era, yo digo que era el orgullo. No sé, Jessy, si cuenta la parte de ella con lo de la máquina. Sí, cuando venimos acá a la Como vemos también que el ayuno es algo nuevo. O sea, no conocíamos nada del ayuno, entonces nos invitan sigo viniendo a los estudios bíblicos, ahí conocí a Clemencita y fue precioso, ¿verdad? Entonces yo preguntaba, ¿y qué es? ¿Y cómo? ¿Y hay que dejar de comer? ¿Y cómo funciona? Todo, ¿verdad? Y ya me van explicando. Entonces le digo a Rafa, probemos, vamos a ver, ¿verdad? Entonces vengo y le digo yo, ¿para qué pongo? Yo quiero, tengo un anhelo de tener una máquina industrial. Yo coso, y lo que tenía era una máquina caserita, una máquina pequeña, y ya estaba malita, ya no daba. Pero no traía nada, no traía foto, no traía papel, no traía nada. Entonces me dice Rafa, si está en su corazón, acuérdate que Dios ve tu corazón y tus anhelos. Y si es la voluntad de Él, Dios no tiene ningún problema en dártelo. Y de lloré. Y yo, Señor, tú sabes las necesidades, y yo quiero la puntada perfecta, ya la presentación va a ser mejor y todo el asunto. Y pasaron como 6 meses. Yo en eso ya estaba trabajando en un taller con una amiga que me abrió las puertas ahí. Ellos hacen sombreros, hacen chonetes, y entonces ella me contrató. Entonces digo, oye, perfecto. Entonces ya empezaba a trabajar ahí, y en un momento me dice, Jessy, estoy vendiendo una máquina. Entonces yo le pregunto, ¿qué? ¿Y en cuánto? Y no sé qué. Me dice, Jessy, dice papi que se la lleve. Que tranquila, ahí no la vas pagando. O sea, me la dio prácticamente regalada, baratísima. Y cuando pasa eso, le digo yo, Rafa, el ayuno es la respuesta de oración. Y ver cómo Dios me la dio, y a partir de ese momento entonces me empiezan a salir un poco más de trabajos más grandes, como un poquito más industriales, que no se pueden hacer en una máquina pequeña. Y ahí ahí iba aportando mi granito de arena para la casa, donde íbamos todos, juntamos la buchaquita, ¿verdad? Aún mis hijas trabajando siempre aportaron a la casa para poder salir adelante, y hasta la fecha entonces ganamos y hacemos. Entonces ella me ayuda con que tomemos fotos, y hacemos una batita o delantales, mami súbalas, mami esto, y hagamos. Entonces ha sido muy bonito, porque lo que Dios restauró primero fue la familia. Nos devolvió a nuestras hijas. Verlas a ellas en su momento cuando ellas trabajaron fue muy difícil, verlas tan pequeñas y ellas trabajando. Viajaban en bus, una de la de Guadalupe hasta Escazú pasaba por la Coca-Cola en bus, y ese temor, cosas que ellas no estaban acostumbradas, y Dios guarda la oración, pero el susto, ¿verdad? Siempre ahí, verlas tan pequeñas, mami no almorcé, mami tal cosa, y bienvenida a la adultez, ¿verdad? Ya ahí empezaba. Sí. Y apoyándolas a ellas, y por detrás con el corazón hecho pedacitos, llorando de ver la situación de que ellas tenían que trabajar para poder solventar la economía de la casa. Yo quiero preguntarle también a Clemen si ella nos puede comentar, porque ella también es otro par de ojos y oídos que los vio a ustedes llegar aquí a la comunidad, y también desde tu perspectiva, ¿cómo los viste llegar en aquel entonces y cómo los comparás y contrastás con quienes son ahora? A mí me parece increíble, y realmente lo único que puedo decir es que Dios es fiel. O sea, Dios es grande, porque yo a quien vi llegar fue a Jessy, a Rafa lo conocí mucho después, pero realmente he visto el antes y el después, y ha sido maravilloso el cambio, la superación, cómo Dios los ha levantado, ha sido increíble. Una vez más, de verdad, la fidelidad de Dios la he visto yo como testimonio, digamos, en sus vidas. Es demasiado para mí, digamos, verlos como están ahora a como los vi llegar. Gloria a Dios por eso. ¿Y cómo ha cambiado la familia y el negocio después de todo lo que han aprendido? Eso es lo más importante. Tuvimos que tomar decisiones. Una de las decisiones que yo tomé
es que todo en el negocio tenía que ser transparente. Si no se podía, se decía que no, porque yo antes era muy jugado. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos, y los clientes creían en mí y al final no se lograba y más bien terminaban con problemas, ¿verdad? Una de las decisiones que tomé fue hacer las cosas correctas, o sea, tratar de hacerlo lo más transparente posible, y involucrar a Dios. Eso fue una parte, así como que, Jessy sabe, tenemos una empresa reconocida y dígame si nos ha costado. No nos ha costado en cuanto a dineros, tal vez noches en vela, pero Dios ha ido poniendo las cosas. Entonces, cuando involucramos a Dios como nuestro socio, Él se encarga de los problemas y nosotros de la solución que Él nos da. Y lo hemos visto así, o sea, no es un cliché, la verdad es que sí hemos visto en Dios a un socio de negocios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que con toda la capacidad que teníamos, quebramos un negocio. Y ahora, sin ningún recurso, logramos levantar una empresa internacional. Y Dios fue la diferencia. Y Dios es la diferencia, y fue y es. Y a nivel familiar, una de las cosas que ocurrió es que ahora nuestras hijas tienen la libertad de contarnos cosas que a veces les decimos, por favor, no nos cuente. No, es que, en serio, ayer le decía yo a mi hija, que iba a dejarla a un lado y le decía, es que no sé si te está pasando a vos, pero a mí me está pasando que yo no quiero salir de la casa. O sea, queremos estar juntos. Y me decía, es que ya yo no quiero ir al trabajo. O sea, porque no quieren desprenderse de nosotros. Y eso ocurrió porque las pasamos feas y juntos. Y Dios cambió los corazones. Cosas que yo no podía hacer. Porque en esa conversación en el baño yo le dije, Dios, yo no puedo cambiar a mi hija. Esto se sale de mis manos. Y Dios en la soledad la cambió de tal forma que una mañana dice, vamos a ir a la iglesia. Y nosotros, ok, sí, vamos. Vámonos. Entonces, la familia cambió completamente. Ahora tenemos una familia que, sin decirle a nadie, en nuestra mesa sabemos que somos felices. Qué maravilloso, porque definitivamente es muy evidente que esto marcó un antes y un después en medio de ustedes, y hizo una gran diferencia en cómo ustedes operan como familia y cómo operan ustedes también como negocio y como empresa. Quisiera tal vez preguntarles, tal vez para ir avanzando hacia el final, ¿cómo cambió su comprensión de Dios, del Dios que ustedes creían conocer? ¿Pudieron ustedes afirmar como Job al final de su historia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿Y cómo fue ese encuentro con ese otro Dios, esa otra faceta de Dios, que es el Dios de la gracia? Ver un papá amoroso, ver a Dios en todo momento de nuestra vida. Cuesta cambiar de tantos años, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él llega en el mejor tiempo y todo es en su tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo de Dios es perfecto, y verlo a Él actuar y la decisión que tomamos, porque si bien fue una decisión, estaba en nuestro anhelo y oramos y todo, pero si oramos y no tomamos la decisión y no damos esos pasos de fe, no lo vamos a ver a Él, vamos a seguir trabajando en nosotros mismos, en nuestras cosas. Fue eso, o sea, fue para mí fue ver ese papá que siempre estuvo ahí, ver un Dios amoroso, esperar, confiar en Él y dar un tiempo, o sea, esperar en Él, amar lo que Dios nos da y valorar, porque todo fue así. Antes todo se daba por un hecho, porque siempre las cosas estaban ahí, ahora no, ahora es saber administrar, ahora dar gracias por lo que tenemos, anhelos de cosas que queremos, pero sabemos que no es el tiempo de Dios todavía, que debemos de seguir esperando, pero ya hay otra actitud. Sí. Eso, el de oídas, antes sabía que existías, conocimos al Dios de la Biblia, porque nuestra enseñanza fue muy agresiva. Estamos hablando de que nosotros teníamos estudios bíblicos 3 días por semana y eran 2 horas donde no se alababa, no se cantaba, no tenías esa experiencia con Dios, sino que era estudiar quién era Dios. 20 años.
Entonces usted conoció a un Dios muy teórico. Esto lo que vino a hacer es que me enseñó a conocer a un Dios real. Parte de lo que nosotros fuimos enseñados era que los sentimientos estaban separados completamente de la razón y del cuerpo, o sea, y de Dios. O sea, Dios no es un sentimiento y no tienes por qué sentir. Pero cuando empezamos a ver que Dios dijo, un momento, yo sí puedo hacerlos llorar. Yo sí puedo acurrucarlos. Yo sí puedo cuidarlos. Y el hecho de ver y empezar a experimentar que yo decía, ¿por qué me están llamando? Entonces yo le di, algo muy importante que ocurrió es que un día yo le dije a mi hija, llegó el tiempo de José. Le conté la historia y le dije, y me dice, ¿por qué, pa? Y le digo yo, porque José estuvo en la cárcel y él mandó a una persona con un mensaje al rey para que lo liberaran. Pero a él se le olvidó, al mensajero se le olvidó. Pero un día, cuando fue el tiempo, llegó una persona y le dijo, José, hágase la barba, vístase que hoy el rey quiere verte. Ese día yo le dije a mi hija, el rey quiere vernos. Olvídate del pasado. Vamos a empezar a olvidarnos del pasado y a empezar a dejar toda la amargura que pudo haber causado la situación, malas relaciones y todo, y vamos para adelante. Y ese es el Dios con el que vivimos ahora. Ese es el Dios con el que ayer le dije, Señor, ocupo tal cosa. Y que me llame mi hija y me diga en la tarde, su Dios le acaba, así, estas fueron las palabras textuales ayer, su Dios le acaba de responder, dijeron que sí. Es hermoso esto que nos dicen porque pareciera que nos describen una nueva conversión o como un reencuentro con Dios, algo similar a lo que le pasó a Job, porque en Job 29 se nos describe a un hombre virtuoso y quizás hasta un poco orgulloso, que lista todas las cosas y todas las cualidades que él tenía y todo lo que había hecho bien él delante de Dios desde su propia opinión. Sin embargo, pasa por este molino, pasa por esta prueba, pasa por este reseteo y entonces se convierte en el producto mejorado que vemos al final y un hombre distinto al que tal vez presentaba su currículum y decía, pero mira todo lo que yo he hecho para vos, ¿cómo es que estoy pasando por todo esto? Y me parece estarles escuchando hablar ustedes en el mismo tono. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Y definitivamente ahora estamos con una esperanza de que ya sabemos que Dios está, nosotros podemos decir que Dios está detrás de todas las cosas. Honestamente, creo que Dios hace las cosas para que uno deje de tener miedo en la vida y que empiece a confiar y a creer en Él. Lo que yo puedo decir hoy es que Dios es real y lo único que necesita, es más, no necesita nada de nosotros, nada, absolutamente nada. En una hora tratamos de resumir 2 años y 20 años de vida, pero si les contara cada detalle de cómo Dios respondió y cumplió su promesa de Isaías de venir a comprar leche y miel sin dinero. Yo les decía a los muchachos, yo empecé a servir en Media y les contaba, les decía, me regalaron un celular, me llegó una computadora y todo, gloria a Dios, pero es que no entendían lo que significaba eso para mí. Primero, que yo no aceptaba regalos de nadie y de un momento a otro empezaba a recibir cosas, pero de la nada. Sí, y sabemos que venían de Dios. Exactamente. Aquí tenemos en Comunidad Paz el lema de que enseñamos a vivir. Y Filipenses 4:12 dice lo siguiente: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Qué dirían ustedes en una frase que han aprendido de toda esta vivencia? Gratitud. Gratitud. Gratitud para mí. O sea, es ser agradecida, ver la mano de Dios, como lo vuelvo a repetir, y estar agradecida. Independientemente de la situación, de que si hay o no hay, pasamos situaciones muy difíciles donde no teníamos, ¿y qué hacemos? Y Dios siempre estuvo ahí.
y es gratitud. ¿Y vos, Rafa, qué aprendiste? Esperanza. Yo creo que Dios nos pone las cosas para decir, no temas, yo soy tu Dios. Ese no temas se repite tanto en la Biblia, se volvió en un lema en mi vida, porque la esperanza que tenemos en Dios, o que yo tengo en Dios, en este momento, porque estoy hablando por mí, es que sé que ya Dios no tiene que convencerme de que Él va a estar ahí. O sea, ya, ¿qué más me va a decir Dios? Yo voy a proveerte, ya me proveyó. Yo voy a cuidarte, ya me cuidó. Yo voy a cuidar tu salud, ya me la cuidó. El año pasado sufrí una bacteria pulmonar que casi me mata. O sea, literal, fue una cosa o sea, cuídense porque esto sigue a una bacteria. La bacteria invadió mis pulmones y me afectó muy, muy, muy feo. Y Dios cuidó, proveyó los medios para que me trataran, y hoy puedo respirar nuevamente. Agradecer y la esperanza son las dos palabras claves. Ya Dios a mí no me tiene que demostrar eso, y lo digo abiertamente porque ya esto, a veces uno dice y tiene miedo de lo que vaya a pasar. Ya Dios sabe que ya más no nos puede quitar y más no nos puede dar, o nos puede dar mucho más. El tema es, ya sabemos que Dios es de verdad. Quizás a modo de cierre, ¿qué mensaje quieren darle a las personas que están pasando por situaciones parecidas a las de ustedes en este momento de pandemia, donde algunos tal vez sienten que no pueden respirar o les da miedo respirar? ¿Cuál sería el mensaje puntual que ustedes quisieran dejarle a esas personas que hoy en sus negocios o emprendimientos están pasando por situaciones de pruebas similares? Busquen ayuda. Aquí en la Como hay personas maravillosas, hay amor, se les puede brindar la ayuda. Necesitamos muchas veces en esos momentos donde nos sentimos solos, donde no podemos más, donde ya no hay nada que hacer y la esperanza se nos va. Dios está ahí, no lo escuchamos, no lo podemos ver porque nos cegamos tal vez por el temor, pero Dios es real, Dios está ahí, sí se puede salir adelante. Es confiar, es buscarlo a Él, buscar su rostro, clamar y saber que Él va a estar ahí y que va a responder en el tiempo de Él. Creo que es lo más difícil de nosotros como personas, entender y esperar, pero sabemos que Dios está ahí. Busquen ayuda. Aquí hay personas preciosas con un gran corazón que te pueden dar una guía para poder salir adelante. Dios es real. Dios es real y Él tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero decirle a las personas. Tal vez en este momento no entendamos lo que está pasando, pero pidámosle a Dios visión para poder ver qué tiene Él más adelante, más allá, porque definitivamente sabemos que Dios es real y que responde a su tiempo, pero cuando responde, nadie puede quitar esa respuesta. Y si se siente desanimado, sepa, yo sé lo que es eso. Nos tocó vivir eso en tiempo prepandemia, o sea, cuando no era muy común y nos tocó vivirlo solos. Y sé todos los sentimientos que pueden estar teniendo, pero definitivamente Dios no va a desamparar a sus hijos nunca, nunca, aunque parezca, al final vamos a ver ese fruto apacible, que en el cual dice la Biblia que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y eso fue lo que pasó con nosotros cuando estábamos cuando estábamos en situaciones, no estábamos felices, no puedo decir lo que estábamos con una risa, pero hoy el fruto que ha producido es de verdad, lo estamos disfrutando. Muchísimas gracias, Jessica y Rafael, por compartirnos su historia, por abrirnos las puertas de su corazón y de su hogar y de su negocio para aprender de esas vivencias, de esas cicatrices, y por ser ustedes un testimonio vivo de que nuestro Dios es uno que va a llevar a un buen fin la obra que ha iniciado en nosotros, que Él no descuida la obra de sus manos, que trabaja en nuestro corazón, y una vez que nos hace hombres y mujeres conforme a su corazón, viene entonces el tiempo de promoción
y de restauración, como lo hizo con José, con Job y con ustedes también. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias. Y gracias, Clemen, por la No, invitación. muchísimas gracias a ustedes, de verdad, ha sido muy lindo, muy rico este tiempo. Gracias Alex, gracias Rafa, gracias Jessy por abrir sus corazones sobre todo. Y gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Que tengan una linda noche y que Dios los bendiga.